Como experimentó en San Francisco, lo que experimentó aquí en Trinidad. Aquí he experimentado eso, que el centro de la iglesia de Trinidad es como un cristal, ¿sí? Un cristal que es madre de la naturaleza, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de este lugar que quieren hacer la carretera, ¿sí? Tipnis. El Tipnis. ¿No? Entonces, está bien que lo hagan la carretera, es muy buena, pero yo he investigado que en el centro de ese Tipnis, donde quieren hacer cruzar, hay otro templo de cristal, ¿no? Entonces, por algo se han movido cosas, ¿sí? Bueno, la gente lo ve políticamente, pero yo lo estoy viendo espiritualmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mí yo recomiendo que no traspasen, que vayan por donde sea. ¿Por qué? Porque ese templo de cristal es un alimento a todos los seres humanos, ¿sí? Para la conciencia, ¿no? Entonces imagínense que la conciencia cada día se está apagando más y más y más. Entonces necesitamos un alimento, ¿sí? Para volver a recuperar, porque dense cuenta, la gente sin conciencia, entonces son gente incoherente, torpe, violenta, y después te vas al manicomio. ¿Por qué? Porque una gente que está en el manicomio es una persona con yoes psicológicos, sin nada, sin pizca de luz de conciencia. Es loco. Es decir, el yo está actuando en su 100%, ¿no? Qué interesante saber eso y que hace la diferencia y que encuentra a ciudades diferentes. Ajá. Y que además dice usted, ve las almas. Me gustaría saber cuál es el alma de Mario Saavedra, pero mejor vamos a otro tema. Por ahí dice, no, Mario Saavedra está así, ahí, que quede nomás entonces. Sin embargo, tenemos programado hablar acerca de lo que es la fecha misma, la Navidad. Bueno, quiero que comprendan que estas fiestas que en el año se hace, Pascua, Navidad, Semana Santa, carnavales y todo ese mundo, tiene siempre tres mundos, ¿no? La parte física, ¿sí? El cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? ¿Sí? Y siempre el estudio de la antropología interna de la gnosis esotérica siempre ha estudiado ese mundo interno, ¿no? ¿Sí? Con la cual uno puede responder por qué existen estas fiestas, ¿no? En primer lugar, quiero que comprendan que es esa eterna lucha entre el yo psicológico y la conciencia, ¿no? Navidad, en la parte externa, es el reflejo de la conciencia, ¿sí? Es el reflejo del amor. Por eso es una época de perdonar, de aceptar, ¿sí? De dar, ¿no? Entonces, hace rato te estaba escuchando hablar de, por ejemplo, de que antes, pues a todo el mundo mandabas tus mensajes. Es una forma de conciencia, ¿no? Tuya, ¿no? Pero te vas a dar cuenta que existe en la vida la ley de la entropía. La ley de la entropía es agua caliente y agua fría, ¿sí? Entonces, cuando los dos vasos están juntos, siempre gana el agua fría, ¿sí? Al caliente la hace templada y se enfrían los dos. A nivel de la conciencia también existe eso, ¿sí? Un niño consciente y un niño malcriado están juntos, nunca le va a pasar la conciencia al niño que es malcriado. Automáticamente se van a volver los dos malcriados, ¿no? Entonces la ley de la entropía está haciendo que la gente se vuelva, ¿sí? Cada vez más fríos y más fríos, ¿no? Entonces en tu grado de conciencia quiero que comprendas que antes lo dabas, ¿sí? Sin esperar nada a cambio, ¿sí? Pero la ley de la entropía te está ganando. Más bien deberías... ¿Y eso es bueno o es malo? No, pues está mal. Deberías vos, más bien, ¿qué te puedo decir? Ya no 100 mensajes, 200 mensajes, ¿no? ¿Sí? Claro, en tu voluntad. ¿Y cómo yo sé que...? No importa que la gente no te lo responda, ¿no? Es tu cariño. Si los reciben bien, es como el sol. Esta Navidad es representación del sol, Ya. ¿sí? Dar y recibir, ¿no? Entonces, la Navidad quiero que comprendan que en el fondo, pues a nivel de la astronomía, ¿sí? De los planetas, es el momento en que el planeta Tierra se aleja, ¿sí? Entonces se vuelve a acercar y es el solsticio de invierno. Hoy día, por ejemplo, estamos en
el 24 de diciembre, perdón, ya es pasado, Ya. pero sin embargo, pues en el hemisferio norte, pues hay nieve, hay todo, entonces es una mezcla cristiana y pagana, donde pues el sol vuelve a renacer, el sol que nos da vida, ¿me entienden? Entonces ese es el Cristo eterno, ¿no? En la cruz que está ahí al centro de nuestro sol, alumbrándonos, ¿no? Y otra cosa importante al hablar de la parte, ¿sí? Esotérica de lo que es la Navidad, la natividad, una nueva vida, Jesús enseña eso: vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión del amor. Cuando muere el odio, nace el amor. Entonces, todos los días el ser humano debería entrar, ¿sí?, en esa muerte psicológica y nacer las virtudes, para que todos los días se renueve la vida con las virtudes. Esa es la verdadera Navidad, ¿no? Claro que todo esto está escondido dentro de la sabiduría, ¿sí?, del conocimiento esotérico, ¿no? Entonces, yendo un poco a las imágenes, ¿sí?, vamos a hablar un poquito de lo que es el árbol de la Navidad. Si se podría colocar la primera imagen, quiero que entiendan, ¿sí?, que esto de lo que es el árbol de la Navidad no es nada más que conquistar. Fíjense, ahí he puesto una conferencia, si la pones pausa, ¿sí?, al lado de la primera imagen, que es la más importante, ¿sí?, se van a dar cuenta que ahí hay un árbol de Navidad, Ya. ¿sí? La imagen celeste. Y esos triángulos representan los niveles que existe hacia los cielos: ángeles, arcángeles, potestades y todas esas cosas, ¿no? Y si te fijas ahí arriba, hay un triángulo superior, ¿sí?, que es la Santa Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, con el árbol de la Navidad, que es una conferencia de un judío, Simeón ben Yohat, se puede entender que todas las culturas de todo el mundo siempre han demostrado en su árbol de la Navidad, ¿sí?, la Santa Trinidad, que todo es igual, ¿sí? Keter, Chochmah, Bignah dentro del mundo judío, Osiris, Isis, Horus dentro del mundo egipcio, Manco Cápac, Mama Oglio, Inti es en el mundo que tenemos en el mundo inca. Entonces es lo mismo. Pero en el mundo del cristianismo se dice pues que en Jerusalén, ¿sí?, que es el cielo, ¿sí?, se dice pues que tiene una medida de 12.000 estadios, ¿sí?, y un espesor de sus murallas de 45 codos, ¿no? ¿Sí? Y que al centro existen dos árboles: el árbol del bien y del mal, que sería la sexualidad, y el árbol del ser, que sería el árbol de la Navidad, donde se escala hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, y al centro ahí se ve una arca de la alianza, donde hay un hombre y una mujer, dos ángeles, haciendo el amor, ¿sí?, con sus alas, y al centro una lanza, ¿sí?, y un cáliz, ¿no? Y además pues está lo que es de Moisés, las tablas, las leyes. Entonces, en la simbología esotérica se sabe que el secreto, ¿sí?, es la lanza y el cáliz para escalar esa escalera del árbol de la Navidad, ¿sí? Entonces, es el órgano del hombre, el falo, la lanza, y el clítoris, el órgano femenino, que es el cáliz, ¿no? ¿Sí? Y ahí se va eliminando al yo psicológico, y por tu pureza va subiendo ese árbol de la Navidad hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Eso lo tenemos en nuestra columna. Es lo que vertebral. ha graficado usted con el círculo, los triángulos que van en ascenso. Exactamente, ¿no? Ahí se conquista el mundo astral, a los gnomos, a las hadas, se conquista el mundo mental, ¿sí? Y así, y podemos ver las otras imágenes. Entonces, la raíz de todo es la cruz del árbol, ¿no? Entonces, esa es la conferencia esa que te estoy diciendo, ¿sí?, más detallada, ¿sí? Sí, yo quiero que entiendas también esta imagen. Por ejemplo, se la ve allá en La Paz, en Gran Poder, ¿sí?, en el Cristo ese, cuando le han sacado una radiografía, ¿sí?, para reestructurarlo, han encontrado esa imagen, ¿no? 3 rostros, ¿no? ¿Por qué? Porque este conocimiento siempre está escondido. En La Paz, ¿no?, le llaman el Señor del Gran Poder, y aquí la Santísima Trinidad. Y se celebran en las mismas fechas casi. Y tiene relación, ¿no? ¿Sí? Continuamos, ¿sí?, las imágenes. Y ese árbol de la Navidad, fíjense, ese es azteca, ¿no?
Entonces, continuamos con otra imagen, pues van a darse cuenta que ese es nórdico, ¿sí? De los vikingos, ¿no? ¿Sí? Ese es igual a azteca, ¿no? Ese es maya, ¿no? ¿Sí? Entonces el árbol de la Navidad siempre ha existido, japonés, en el mundo japonés existe, en el mundo de la China. Fíjense, ese es azteca, y fíjense que ese indio tiene su flauta, ¿no? Y ahí está el pajarito, ¿no? Y la flauta representa la columna vertebral. Y fíjense, es el árbol del bien y del mal, ¿sí? El sexo, la manzana, ¿sí? Entonces, cuando uno fornica, entonces baja del árbol de la Navidad y se va a los infiernos, ¿no? Cuando uno transmuta, empieza a subir su nivel de ser, ¿sí? Entonces el árbol de la Navidad es escalar y escalar, ¿sí? La pureza, ¿no? 48 leyes físico, hacia abajo 96, más abajo 864, hacia arriba es 12 leyes, 6 leyes, 3 leyes, ¿sí? Entonces en la simbología, fíjense, la vela de Pascua, que tienen que en la columna encenderse cuando renaces, las campanas es el sonido, la sexualidad, ¿sí? La castidad, ese cinto, ¿sí? Cada bolita que ustedes ven, ¿sí? Es el fuego de la naturaleza expresado. Si es verde, pues en la naturaleza, en la economía. Si es lila, pues en el mundo expresado de la sabiduría. Esas bolitas, ¿no? Fíjense, expresado pues lila en lo que es la protección, ¿sí? Y el amarillo, la intuición, ¿no? Papá Noel representa al anciano de los días, en el fondo, ¿no? Claro, está en la bondad del amor, ¿no? Claro, Papá Noel viene desde reminiscencias más o menos de un ser interesante allá en el mundo de Asia, ¿sí? De un hombre que era muy millonario y que regalaba a la gente. A la gente, que a los pobres, en pocas palabras. Sí, el famoso Santa Claus, ¿no? ¿Sí? Entonces, San Nicolás, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí viene esa expresión de regalar y ha llegado a ser parte de la Iglesia Católica un cargo muy importante, ¿no? Entonces, esa Navidad está mezclado con el nacimiento de Jesús, es que es real, ¿no? Entonces, los 3 Reyes Magos representan la purificación de las aguas sexuales, ¿sí? Negro, blanco, amarillo, y ellos tienen el color púrpura de la alquimia, ¿sí? Trae incienso, mirra y oro, ¿sí? Entonces el incienso representa la oración, la espiritualidad para comprender las cosas. La mirra, gimnasios psicológicos, problemas para comprenderlos. Eliminando con el fuego, transformas el plomo de los yoes en el oro del espíritu, ¿sí? Entonces, Belén es la torre de fuego, es una palabra caldea, ¿sí? La columna vertebral por la cual baja Papá Noel, ¿sí? Y nos regala, ¿sí? Lo que hemos conquistado, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto es purificarse. Fíjense cómo se escala, ¿no? ¿Sí? Pero siempre con esa cruz de fuego, ¿sí? Y fíjense, la pirámide es un árbol de la Navidad, ¿sí? Donde nos enseña a transmutar el fuego del centro de la cruz, crear tu columna vertebral, ¿sí? Que son las 7 iglesias, 7 chakras, los otros 7 sentidos que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y yo les digo que la Navidad se hace realidad todos los días, eliminando al yo en la suprasexualidad. Y todos los días debemos autoobservarnos, descubrir a los yoes que hacen que no tengamos una Navidad, ¿sí? Meditarlo en los diferentes planos, ¿sí? Y buscar la cruz sexual donde esté el fuego superior, matar al yo y hacer renacer virtudes. Claro está que un fuego superior un día podemos tener al Cristo, como Jesús de Nazaret, que es Yeshua ben Pandirat, el 24 de diciembre. Él tiene su Navidad. Samael Ambeor lo tiene un 27 de octubre, también su Navidad. Entonces, esto de crecer internamente es lo más importante. Hay que crear tu propia iglesia, ¿sí? Y dar tus frutos a todos los seres humanos, ¿sí? Según lo que tú has recuperado internamente, fruto de la muerte del defecto, ¿no? Qué interesante, profesor. De verdad que suena muy interesante. Y esto, bueno, ya teníamos que hablarlo en el anterior programa, pero no se pudo, lamentablemente. Pero como usted dice, lo que es y lo que no. Así que
siempre sí se tuvo que hacer ahora, aunque tuvimos que hacer lo de la capturadora y todo lo demás. Qué interesante. Gracias, profesor. Bueno, yo siempre con todo el cariño, pues mi persona en todo Bolivia, sí, estamos dando conferencias bien claras, bien sencillas, como para que la gente lo practique todos los días y crezca internamente, ¿no? Sí. Las reuniones que realiza aquí los días martes El y día miércoles de hoy, también, ¿no? En la casa del señor Miguel Villavicencio, frente al Hostal Sirari, sí, a las 7:30, sí, como siempre, sí, el día de mañana a las 10:30. Mi teléfono es 772-34-062 y doy clases en todo, ¿sí? Para volver a recuperar, porque dense cuenta, la gente sin conciencia, entonces son gente incoherente, torpe, violenta y después te vas al manicomio. ¿Por qué? Porque una gente que está en el manicomio es una persona con yoes psicológicos sin nada, sin pizca de luz de conciencia. Es loco, ¿sí? Entonces, para mí yo recomiendo que no traspasen, que vayan por donde sea. ¿Por qué? Porque ese templo de cristal es un alimento a todos los seres humanos, ¿sí? Para la conciencia, ¿no? Entonces imagínense que la conciencia cada día se está apagando más y más y más. Entonces necesitamos un alimento. ¿Era? Sí, tipnis. El tipnis. ¿No? Entonces, está bien que lo hagan en la carretera, es muy buena. Pero yo he investigado que en el centro de ese tipnis, donde quieren hacer cruzar, hay otro templo de cristal, ¿no? Entonces, por algo se han movido cosas. Sí, bueno, la gente lo ve políticamente, pero yo lo estoy viendo espiritualmente, ¿no? Es decir, el yo está actuando en su 100%, ¿no? Qué interesante saber eso y que hace la diferencia y que encuentra a ciudades diferentes. Ajá. Y que además dice usted, ve las almas. Me gustaría saber cuál es el alma de Mario Saavedra, pero mejor vamos como experimentó en San Francisco, lo que experimentó aquí en Trinidad. Aquí he experimentado eso, que el centro de la iglesia de Trinidad es como un cristal, ¿sí? Un cristal que es madre de la naturaleza, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de este lugar que quieren hacer la carretera.